Del Evangelio como me ha sido revelado. Volumen 10, capítulo 631. Enseñanzas a los apóstoles enviados al Gólgota y luego al cenáculo. 14 de abril de 1947. Jerusalén ya arde bajo el sol meridiano. Un umbrío espacio abovedado ofrece descanso a la vista cegada por este sol que incide sobre las paredes blancas de las casas y hace arder el suelo de las calles. Y lo blanco incandescente de las paredes y lo oscuro de estas bóvedas hacen de Jerusalén una caprichosa pintura en blanco y negro, una alternancia violenta de luces y penumbras. En contraste con la luz violenta, estas parecen tinieblas, una alternancia atormentadora como una obsesión, porque quita la facultad de ver o por demasiada luz o por demasiada penumbra. Se camina con los ojos semicerrados, tratando de apresurarse en las zonas de luz y calor y aminorando la marcha bajo las bóvedas, donde es necesario ir despacio, porque el contraste entre las luces y las tinieblas hace que incluso con los ojos abiertos no se vea nada. Así caminan los apóstoles por esta ciudad desierta a causa de la hora meridiana, y sudan y se secan la cara y el cuello con la prenda que cubre su cabeza, y resoplan. Cuando tienen que salir de la ciudad, cesa para ellos el alivio de los tramos abovedados. El camino que bordea las murallas y se pierde hacia el norte y hacia el sur, como una cinta cegadora de polvo incandescente, da la impresión de un terreno de horno. Sube de él un calor de horno, un calor que seca los pulmones. El torrentillo que discurre por fuera de las murallas lleva un hilo de agua que fluye por el centro de un guijarral de cantos blancos de sol como cráneos calcinados. Los apóstoles se acercan presurosos a este hilo de agua y beben. Sumergen en ella las prendas que llevan en su cabeza y se las ponen de nuevo, chorreando después de haberse lavado la cara. Se descalzan y chapotean con los pies en ese hilo de agua, pero es un alivio bien chico, porque el agua está caliente como si hubiera salido de un caldero colgado sobre una llama. Y dicen: está caliente y hay poca, sabe a barro y a jabonera. Cuando baja tan escasa, retiene el sabor de las coladas de la aurora. Acometen la subida del Gólgota, de reseco Gólgota, en el que el sol ardiente ha secado la poca hierba que parecía pelusa, rala en el amarillento monte unos 15 días antes. Ahora solo los rígidos y escasísimos matojos de plantas espinosas, llenas de espinas y exentas de hojas, elevan acá o allá sus dedos, como de esqueletos desenterrados, de un verde que es amarillo por el polvo del monte, verdaderamente semejantes a huesos recién sacados de la tierra. Sí, parecen realmente haces de huesos calcinados plantados en el suelo. Hay uno que después de unos palmos de palo derecho forma bruscamente un codo que termina en 5 palitos, después de una especie de paleta. Parece justo la osambre de una mano extendida para agarrar a quien pase y retenerlo en ese lugar de pesadilla. ¿Queréis ir por el camino largo o por el corto?, pregunta Juan, que es el único que ha subido al monte. La más corta, la más corta. Vamos a darnos prisa, que aquí uno se muere de calor, dicen todos menos el celote y Santiago de Alfeo. Vamos. Las piedras del camino adoquinado están ardiendo como hilastras sacados del fuego. No se puede continuar por aquí, no se puede, dicen al cabo de pocos metros. Y a pesar de ello, el Señor subió hasta allá, hasta donde aquella zarza, y estaba ya herido, y llevaba a cuestas la cruz, observa Juan, que ha empezado a llorar desde que ha llegado al Calvario. Continúan, pero luego se echan al suelo agotados, jadeando. Las prendas mojadas en el río que cubren sus cabezas están ya secas por el sol. En cambio, las túnicas se manchan de sudor. Demasiado empinada y ardiente,
dice Bartolomé resoplando. Sí, demasiado, confirma Mateo, que está congestionado. Por lo que respecta al sol, es igual todo, pero para la subida vamos a tomar ese camino. Es más largo, pero menos fatigoso. También Longino lo tomó para poder hacer que el Señor subiera. ¿Veis ese lugar? Allí donde esa piedra un poco oscura, allí se cayó el Señor, y le creímos muerto nosotros que mirábamos desde allí al norte. ¿Veis? Donde está ese entrante antes de que la ladera empiece a empinarse. No se movía. Oh, el grito de la madre me resuena aquí. No olvidaré nunca ese grito. No olvidaré ni uno solo de sus gemidos. Ah, hay cosas que le hacen a uno anciano en una hora y dan la medida del dolor del mundo. Ánimo, venid. Menos que vosotros se detuvo nuestro mártir Señor, exhorta Juan. Se levantan algo aturdidos y le siguen hasta donde el sendero del trazado en espiral corta a la calzada pavimentada y lo toman. Sí, es un camino menos empinado, pero en cuanto al sol y el calor es todavía más intenso, porque la ladera bordeada por el sendero refleja su fuego contra los viandantes, ya quemados por el sol. Pero, ¿por qué hacernos subir por aquí hasta ahora? ¿No hubiera podido traernos al amanecer, en cuanto hubiera habido la luz suficiente para ver dónde pisábamos? En realidad, como estábamos fuera de las murallas, hubiéramos podido venir sin esperar a la apertura de las puertas. Se quejan y refunfuñan entre sí. Hombres, todavía y siempre hombres. Ahora, después de la tragedia del Viernes Santo, que es tragedia de la humanidad orgullosa y cobarde, más aún que tragedia de Cristo, siempre héroe, siempre victorioso, incluso en el morir. Hombres como antes, cuando los embriagaban los gritos de hosana de las multitudes y exultaban pensando en las fiestas y en los banquetes suntuosos en la casa de Lázaro. Sordos, ciegos, obtusos ante todos los signos y advertencias de la cercana tempestad. Santiago de Alfeo y el celote callan y lloran. Tampoco Andrés se queja después de las últimas palabras de Juan, quien sigue hablando, recordando, y en su acto de recordar pone amonestación fraterna y exhortación a no quejarse. Dice: Él subió aquí a esta hora, y ya llevaba mucho tiempo caminando. Podría decir que desde que salió del cenáculo no tuvo un momento de descanso. Y ese día hacía mucho calor. Se sentía el bochorno de la tormenta que se acercaba, y estaba ardiendo de fiebre. Nike dice que cuando le aplicó el paño al rostro tuvo la sensación de tocar fuego. Debe estar aquí cerca el lugar preciso en que se encontró con las mujeres. Nosotros, desde el lado opuesto, no vimos el encuentro, pero a juzgar por lo que me dijeron Nike y las otras, ánimo, vamos, pensad que las romanas, acostumbradas a la litera, recorrieron a pie este mismo camino y habían estado al sol desde la mañana, desde la hora tercera, cuando fue condenado. Oh, precedieron a todos ellas, las paganas. Enviaron incluso a esclavos para que avisaran a las otras que por algún motivo se habían ausentado. Continúan. Un martirio de fuego ese camino. Incluso se tambalean. Pedro dice: si Él no hace un milagro, nos vamos a desplomar por insolación. Sí, a mí el corazón me estalla en la garganta, confirma Mateo. Bartolomé ya no habla, parece borracho. Juan le agarra de un codo y le sostiene como hizo con la madre el viernes cruento, y dice para consolar: dentro de poco hay algo de sombra, en el sitio a donde llevé a la madre, allí descansaremos. Caminan cada vez más lentamente. Ya están apoyados en la roca en la que estuvo María, y Juan lo dice: en efecto, hay un poco de sombra, pero el aire está inmóvil y abrasa.
Si hubiera al menos un tallito de anís, una hoja de menta, un tallo de hierba. Tengo la boca como pergamino arrimada al fuego, pero no hay nada, nada, gime Tomás, que tiene hasta hinchadas las venas del cuello y de la frente. Daría cuanto me queda de vida por una gota de agua, dice Santiago de Zebedeo. Judas Tadeo rompe a llorar. Es un llanto fuerte y grita: «Oh, pobre hermano mío, cuánto sufriste». Dijo, ¿os acordáis? Que se moría de sed. Ahora comprendo. No había comprendido la extensión de esas palabras. Se moría de sed, y no hubo nadie que le diera, mientras todavía podía beber, un sorbo de agua. Y él tenía fiebre además del sol. Juana le había llevado algo para aliviarle, dice Andrés. Ya no podía beber, tampoco podía hablar. Cuando se encontró con su madre, allí, a 10 pasos de nosotros, solo pudo decir «mamá», y no pudo darle un beso, ni siquiera a distancia, a pesar de que Simón de Cirene le hubiera liberado de la cruz. Tenía los labios endurecidos a causa de las heridas abrasadas. Oh, yo veía bien desde detrás de la fila de los legionarios, porque yo no pasé aquí. Habría tomado su cruz si me hubieran dejado pasar, pero temían por mí y a causa de la muchedumbre que quería apedrearnos. No podía hablar, ni beber, ni besar. No podía ya casi mirar con sus ojos adoloridos bajo las costras de sangre, de la sangre que bajaba de la frente. Tenía rota la túnica por una rodilla y se veía la rodilla abierta y sangrante. Tenía las manos hinchadas y heridas. Tenía herido el mentón y una mejilla. La cruz había hecho una llaga en el hombro ya abierto por los azotes. Tenía herida la cintura por las cuerdas. La sangre, provocada por las espinas, goteaba por su cabello. Tenía... «¡Calla! ¡Calla! ¡Calla! No es posible oírte. Calla, te lo ruego y te lo mando», grita Pedro, que asemeja a uno al que estuvieran torturando. «¿No es posible oírme? No podéis oírme. Pero yo tuve que presenciar sus atroces sufrimientos. ¿Y su madre? ¿Y su madre entonces?» Agachan la cabeza, llorando. Reanudan la marcha y caminan. Ya no se quejan por sí mismos, sino que ahora lloran todos por los dolores de Cristo. Ya están en la cima, en el primer rellano. Una plancha de fuego, la reverberación es tal que parece como si vibrara la tierra, a causa de este fenómeno típico del sol cuando incide en las arenas encendidas de los desiertos. Venid, vamos a subir por aquí. El centurión permitió que pasáramos aquí, también a mí. Me creyó hijo de María. Las mujeres estaban allí, y allí los pastores, y allí los judíos. Juan señala los lugares y termina. Pero la turba estaba abajo, cubría la ladera hasta el valle, hasta el camino, y estaba incluso en las murallas y en las terrazas cercanas a las murallas. Había gente hasta donde alcanza la vista. Lo vi cuando el sol empezó a velarse. Antes de eso era como ahora, y no podía ver. En efecto, Jerusalén, abajo, parece un espejismo trémulo. El exceso de luz hace de velo para el que quiere verla. Y Juan dice: «A otras horas, María de Lázaro lo ha dicho, pero yo desconocía el momento y el motivo de su venida. Se ven los restos negros de las casas quemadas por los rayos, las casas de los más culpables, al menos de muchos de ellos. Aquí, Juan mide los pasos y reconstruye la escena. Aquí estaba Longino y aquí estábamos María y yo. Aquí estaba la cruz del ladrón arrepentido y ahí la otra. Aquí echaron a suerte la ropa. Allí cayó al suelo su madre cuando él murió. Desde aquí vi el lanzazo en el corazón». Juan se pone pálido como un muerto, porque aquí
estaba su cruz, y se arrodilla y adora, rostro en la tierra que se ve excavada en un espacio que tiene esta sección, que correspondía a la tierra ensangrentada bajo la sombra del palo transversal de la cruz y alrededor del tronco vertical de ella. Debe haber trabajado duro la Magdalena para excavar tanta tierra, y con una profundidad de al menos un palmo de largo, y en una tierra tan dura, mezclada con piedras y una serie de objetos de desecho, que hacen de ella una costra compacta. Todos se han arrojado al suelo a besar esa tierra que ahora se baña de lágrimas. Juan es el primero en levantarse y amorosamente, despiadado, va recordando cada uno de los momentos. Ya no siente el sol, ninguno lo siente. Habla de cuando Jesús rechazó el vino mirrado, de cuando se desnudó y se ciñó el velo materno, de cuando apareció tan atrozmente flagelado y herido, de cuando se extendió sobre la cruz y gritó por el primer clavo, y cuando ya no, para que no sufriera demasiado su madre, y de cuando le desgarraron la muñeca y le dislocaron el brazo para estirarle hasta el punto requerido. Y también habla de cuando, clavado del todo, volvieron la cruz para remachar los clavos, y el peso de la cruz pesó sobre el mártir, cuyo jadeo se oía, y de cuando dieron de nuevo la vuelta a la cruz, y la levantaron mientras la arrastraban, y ésta cayó secamente en el agujero y la calzaron. Y describe el cuerpo pendiendo hacia abajo, desgarrado las manos, y cómo la corona se descolocaba y hacía desgarros en la cabeza. Y refiere las palabras al Padre de los cielos, las palabras que pedían perdón para los crucifixores y que daban el perdón al ladrón arrepentido, y las palabras a su madre y a Juan, y la llegada de José y Nicodemo, tan abiertamente heroicos, desafiando a todo un mundo, y el valor de María de Magdala, y el grito de angustia al Padre que le abandonaba y hablaba de la sed y del vinagre con la hiel, y de la última agonía, y de cómo llamaba feblemente a su mamá, y refiere las palabras de María, ya con el alma en la frontera de la vida por la congoja, y la resignación y abandono en Dios, y refiere horrenda la última convulsión y el grito que hizo temblar al mundo, y el grito de María cuando le vio muerto. «¡Calla, calla, calla!», grita Pedro. Parece traspasado él por la lanza. También los otros suplican: «¡Calla, calla!». Ya no tengo nada que decir. Ya el sacrificio había terminado. La sepultura, nuestra congoja, no la suya. En ella solo tiene valor el dolor de la madre. Nuestra congoja, ¿acaso merece compasión? Ofrezcámosela a él, en vez de pedir piedad para nosotros. Demasiado y siempre hemos evitado el dolor, las fatigas, los abandonos, dejando todas esas cosas para él, solo para él. Verdaderamente, hemos sido unos discípulos indignos que le hemos amado por la alegría de ser amados, por el orgullo de ser grandes en su reino, pero no supimos amarle en el dolor. De ahora en adelante no, aquí debemos jurar, esto es un altar y alto ante el cielo y ante la tierra, que no volverá a ser así. Ahora a él la alegría y a nosotros la cruz. Jurémoslo, solo así daremos paz a nuestras almas. Aquí ha muerto Jesús de Nazaret, el Mesías, el Señor, para ser Salvador y Redentor. Muera aquí ese hombre que somos nosotros y resucite el discípulo verdadero. Alzaos, juremos en el nombre santo de Jesucristo, que queremos abrazar su doctrina hasta el punto de saber morir por la redención del mundo. Juan parece un serafín. Con los movimientos se ha descubierto la rubia cabeza y resplandece bajo el sol. Ha subido a un montón de objetos desechados
quizás las estacas de sostén de las cruces de los ladrones, y ha tomado involuntariamente la postura con los brazos abiertos que tiene frecuentemente Jesús cuando enseña, y especialmente la postura que tenía en la cruz. Los otros le miran tan hermoso, tan ardoroso, tan joven, el más joven de todos, y tan maduro espiritualmente. El Calvario le ha dado la edad perfecta. Le miran y gritan: ¡lo juramos! Oremos entonces para que el Padre convalide nuestro juramento. Padre nuestro que estás en el cielo. El coro de las 11 voces se hace seguro, cada vez más seguro a medida que va adelante. Y Pedro se golpea el pecho cuando dice: perdónanos nuestras deudas. Y todos se arrodillan cuando dicen la última súplica: líbranos del mal. Permanecen así, arrodillados y profundamente corvados, meditando. Jesús está con ellos. No he visto ni cuándo ni por dónde ha aparecido. Se diría que por la parte inaccesible del monte. Resplandece de amor en la intensa luz meridiana y dice: el que permanece en mí no recibirá daño del maligno. En verdad os digo que los que estén unidos a mí, sirviendo al Altísimo Creador, cuyo deseo es la salvación de todos los hombres, podrán expulsar demonios, hacer inocuos reptiles y venenos, pasar por entre fieras y llamas sin recibir daño, hasta que Dios quiera que permanezcan en la tierra sirviéndole. ¿Cuándo has venido, Señor?, dicen volviendo la cabeza, pero permaneciendo de rodillas. Me ha llamado vuestro juramento. Y ahora que los pies de mis apóstoles han pisado este terreno, bajad rápidos a la ciudad, al cenáculo. Al anochecer se marcharán las mujeres de Galilea con mi madre. Tú y Juan iréis con ellas. Nos congregaremos todos en Galilea en el Tabor, dice al celote y a Juan. ¿Cuándo, Señor? Juan lo sabrá y os lo dirá. ¿Nos dejas, Señor? ¿No nos bendices? Tenemos mucha necesidad de tu bendición. Aquí y en el cenáculo os la daré, postraos. Los bendice y el fulgor del sol se le envuelve como en la transfiguración. La diferencia es que aquí le esconde, y Jesús ya no está. Alzan la cabeza, ya nada, sol y tierra quemada. Levantémonos y vamos. Se ha marchado, dicen con tristeza. Cada vez son más breves sus permanencias entre nosotros, pero hoy parecía más contento que ayer por la noche. ¿No te lo ha parecido, hermano?, pregunta Judas Tadeo a Santiago de Alfeo. Lo que le ha alegrado ha sido nuestro juramento. Bendito tú, Juan, que nos lo has hecho hacer, dice Pedro abrazando a Juan. Yo esperaba que hablara de su pasión. ¿Por qué nos ha traído aquí para no decir nada luego?, dice Tomás. Se lo preguntaremos esta noche, dice Andrés. Sí, ahora vámonos. El camino es largo y deseamos estar un poco con María antes de que se marche, dice Santiago de Alfeo. Otra dulzura que termina, suspira Judas Tadeo. Nos quedamos huérfanos, ¿qué haremos? Se vuelven hacia Juan y el celote, y con una miaja de envidia en la voz dicen: vosotros al menos vais con la madre y os quedáis siempre con ella. Juan hace un gesto como para decir: así es. Pero ellos, que no tienen envidia mala sino buena, confiesan inmediatamente: pero es justo, porque tú estabas aquí con ella y tú has renunciado a estar por obediencia. Nosotros empiezan a bajar, pero en cuanto llegan al segundo rellano, el más bajo, ven a una mujer que sube allí bajo el sol por el camino escarpado y que los mira de hito en hito sin decir nada, para dirigirse luego con un paso seguro a la explanada más alta. Ya hay quien viene aquí. No es solo María la que viene. ¿Pero qué hace? Llora y busca por el suelo. ¿Será una que haya perdido algo aquel día?, se preguntan. Pudiera ser,
en efecto, porque no se ve quién es. El rostro de la mujer está completamente cubierto con un velo. Tomás alza su potente voz y le grita: «Mujer, ¿qué has perdido?» «Nada. Busco la cruz, busco el lugar de la cruz del Señor. Tengo un hermano que se está muriendo y ya no está en la tierra el maestro bueno». Llora en su velo. «Los hombres le han echado de este mundo». «Ha resucitado, mujer, permanece para siempre». «Sé que permanece para siempre porque es Dios y Dios no perece, pero ya no está con nosotros. Un mundo no le ha recibido y Él se ha marchado. Un mundo ha renegado en Él, hasta sus discípulos le han abandonado como si fuera un bandido, y Él, pues ha abandonado el mundo. Vengo a buscar un poco de su sangre. Tengo fe en que esto curará a mi hermano. Más que la imposición de las manos de sus discípulos, porque ya no creo que ellos puedan hacer prodigios después de haberles sido infieles. El Señor ha estado aquí hace poco, mujer. Ha resucitado en alma y cuerpo y está todavía entre nosotros. El perfume de su bendición está todavía en nosotros. Mira, aquí ha puesto sus pies hace un momento, dice Juan. No, busco una gota de su sangre. Yo no estaba aquí y no sé el lugar. Y agachada, busca en el suelo. Juan le dice: este era el punto de su cruz. Yo estaba. ¿Estabas? ¿Como amigo o como crucifixor? Se dice que solo uno de sus discípulos predilectos estaba al pie de la cruz, y pocos otros discípulos fieles con él, aquí cerca. Pero no quisiera hablar con un crucifixor suyo. No lo soy, mujer. Mira, aquí donde estaba la cruz, hay todavía tierra roja de sangre, a pesar de que hayan excavado. Tanta fue la sangre que perdió, que penetró profundamente. Ten, y que tu fe se vea premiada. Juan ha excavado con los dedos en el agujero donde estaba la cruz y ha extraído tierra rojiza. La mujer lo recoge en un pequeño paño y, dando las gracias, se marcha rauda con su tesoro. Has hecho bien en no revelar quiénes somos. ¿Por qué no has dicho quién eras? Dicen los apóstoles, como siempre, el pensamiento humano es contrastante. Juan los mira y no dice nada. Es el primero en encaminarse hacia abajo por la pronunciada cuesta del camino adoquinado. Aunque sea más fácil bajar que subir, todavía el sol luce despiadado, de forma que cuando se ven al pie del Gólgota, están verdaderamente sedientos. Pero hay ovejas en el regato y unos pastores con ellas. Vienen, sin duda, de algún aprisco cercano, para el pasto antes de que anochezca. El agua está turbia y es imposible beberla. La sed es tal que Bartolomé se dirige a un pastor diciendo: ¿tienes un sorbo de agua en tu saque? El hombre los mira con severidad. No dice nada. Un poco de leche entonces. Las ubres de tus animales están túrgidas. La pagaremos. Desearíamos líquido helado, pero nos basta beber. No tengo ni agua ni leche para los que han abandonado a su maestro. Os reconozco, no penséis que no. Os vi y oí una vez en Betsur, precisamente a ti que pides, pero no os vi cuando me encontré con los que bajaban al crucificado. Solo éste estaba. No hubo agua para él. Me dijeron los que estuvieron en el monte: tampoco para vosotros hay agua. Silba a su perro y reúne a las ovejas y se marcha hacia el norte, en donde empiezan elevaciones cubiertas de olivos y atrechos de hierba. Los apóstoles abatidos cruzan el puente y entran en la ciudad. Van pegados a las paredes, muy cubiertas sus cabezas, hasta los ojos un poco encorvados. Es que ahora las calles, habiendo pasado ya el calor de las primeras horas de la tarde, vuelven a animarse de gente. Pero deben cruzar toda la ciudad antes de llegar a la casa del cenáculo, y demasiados son los que le conocen, a los apóstoles, como para que su paso pueda producirse sin incidentes.